99. Discúlpenos, y tengo que hacerlo porque nos demoramos un poquito más de la hora y le pido mil disculpas por su tiempo y su amabilidad de esperarnos. Vamos a comenzar esta entrevista, doctor Quintana. ¿Quiere arrancar usted o el ya, usted, el mayor de todos nosotros, el ingeniero Mauricio Salem, va a comenzar. Ismael, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto a la distancia saludarte. Y básicamente en este tema que se ha reactivado esta semana, que tiene que ver con el juicio político a la fiscal general, que ella básicamente ha manejado un poco los tiempos en función del estado de salud que tiene. Hemos visto que ya hay pronunciamientos de las bancadas políticas en función de que quiénes van y quiénes no van a respaldar dicho juicio. Pregunta 1, ¿eso no sería una especie, no sé si cabe, yo soy neófito en el tema jurídico, pero no sé si cabe, ¿no sería una especie de prevaricato político previo a un juicio ya emitir básicamente cuál es el resultado sin antes ver los argumentos? Y segundo, el tema de, todos hemos respaldado lo que ha hecho la fiscal en función de combatir la corrupción, combatir a los grupos de delincuencia organizada, etcétera, pero ¿cree que el llamar narcojuicio a un juicio político establecido por la instancia que corresponde, que es la Asamblea, nos guste o no, es dable, está bien? ¿Cuál es el concepto, el criterio que tiene al respecto? A ver, Mauricio, buenos días. Sobre lo primero, yo estoy de acuerdo, creo que no es adecuado en un Estado de Derecho anticipar esta clase de criterios, más allá de que, digamos, hasta aquí, porque en política las cosas pues son indescifrables, y mucho más en la política ecuatoriana, y mucho más cuando estamos tan cerca de un proceso electoral. Si usted me dice que hoy hay al menos 3 bancadas, ¿no es cierto?, ADN, el PSC, y por ahí vi un comunicado de la casi ex bancada de Construye, indicando que no apoyarán el juicio político. Usted me dice si yo les creo. No les creo. A los políticos aquí en este país lamentablemente no hay cómo creerles nada. De tal manera que los resultados yo creo que tendremos que esperar a verlos cuando transcurra la sustanciación del juicio político ante la Comisión de Fiscalización, y luego cuando el tema pase eventualmente a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque cuando se presentó la acusación constitucional contra la fiscal Salazar, una acusación que tiene un contenido que no cumple los requisitos mínimos formales, ni siquiera de calificación a trámite. Muchos sostuvimos cuando se presentó esa acusación constitucional por parte del correísmo que no había causales, y al no haber causales, al no haber los requisitos mínimos, al no haberse anunciado la prueba de cargo, no era dable que el Consejo de Administración de la Legislatura lo califique a trámite. Por eso es que le digo que ahí hay las incoherencias, porque cuando el CAL tenía que resolver sobre si ese juicio político pasaba o no a manos de la Comisión de Fiscalización, resulta que dijeron que sí, con los votos del PSC, con los votos de la bancada oficialista. Este juicio político vio la luz gracias a esas bancadas que ahora contradictoriamente dicen que no apoyarán la censura y destitución, sin que el juicio político se haya sustanciado. Digamos esto, punto aparte de mi opinión personal respecto de lo que se imputa a la fiscal general del Estado como causales de incumplimiento de funciones para efectos de tratar de justificar un juicio político en su contra, que yo creo que no hay causal. Y eso lo he dicho yo, lo han dicho un montón de colegas, en el sentido de que, habiéndose revisado la acusación constitucional contra la fiscal, no existen fundamentos jurídicos para imputarle responsabilidad política. Pero esa es la conclusión a la que habrá que arribar luego de la sustanciación del juicio en la comisión y luego de que esto pase a un debate en el Pleno. Entonces, esto de andar lanzando pancartas, comunicados en redes sociales, con supuestos apoyos artificiosos, contradictorios, conmigo no va. Si es que había un apoyo a la tarea de la Fiscalía General del Estado, ese apoyo debe haberse reflejado en su momento, cuando el CAL bien pudo no haber calificado a trámite esta acusación constitucional. Ahora, lo otro, yo sé, y la Fiscal General del Estado no lo ha dejado de reconocer,
que la Asamblea Nacional tiene la potestad de fiscalizar los actos del poder público y por supuesto que la Fiscal General del Estado está sometida a esa facultad fiscalizadora que se cristaliza, entre otras cosas, a través de los juicios políticos. Así que nadie discute, ni siquiera la propia Fiscal General del Estado, discute el hecho de que la Asamblea pueda instruir en su contra un juicio político. Ahora ella le ha dado un calificativo que a mi modo de ver tiene cierta relación con las agrupaciones políticas que están promoviendo esa acusación constitucional. Básicamente el correísmo, ¿no? Un partido político que tiene procesadas a varias personas vinculadas a su organización política, otros están prófugos, y por esa razón ella le ha dado un calificativo, digamos, hasta cierto punto con cierto fundamento político. No se olvide que esto es un juicio político, más allá de cualquier cosa. Le ha dado un calificativo de narcojuicio. Por supuesto que habrá muchos grupos de delincuencia organizada y de narcotráfico que finalmente estén interesados en que la Asamblea, que está a puertas de ser controlada por nada más y nada menos que el correísmo, obtenga los 70 votos para la censura y destitución de la fiscal. Así que en eso no hay un secreto y por esa razón es que con corrección pues se le ha dado ese calificativo a este juicio político. Ismael, ¿cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Varias reflexiones. Este juicio político es más político que cualquier juicio de los anteriores. Primera cosa. Segunda, a mí no me extraña en la señora fiscal general que le haya llamado narcojuicio cuando ya le puso caso encuentro en pleno ejercicio del presidente Lazo al caso de su cuñado, cuando ha utilizado los colores de la ciudad de Guayaquil en un caso que involucraba a la familia y al mismo alcalde de la ciudad de Guayaquil. Es decir, que su creatividad política para ponerle nombres a los casos no está en duda tampoco. Entonces, con estos antecedentes que te estoy dando, Ismael, el criterio jurídico, si bien es cierto, lo respeto, no tiene nada que ver en este juicio político, y es más aún, cuando comienzas a medir los tiempos, ella es la que pide, ya pasó mi problema. Entonces, hay un juicio a la señora ministra del Interior, creo, que se va a abogar. ¿Usted se ha calculado los tiempos en cuándo le tocaría el juicio político de la fiscal? Sí. ¿Para cuándo? Y un poco, ¿qué tiempos políticos estaríamos viviendo en ese mismísimo instante? Por eso mismo es lo que yo le decía a don Ramiro, que los anuncios de estos supuestos apoyos de las organizaciones políticas, de estos apoyos anticipados a la fiscal general del Estado en este juicio político, no, o más bien dicho, hay que tomarlos con pinzas, porque lo que ha dicho el secretario general de la Asamblea Nacional, que es un vocero del Partido Social Cristiano y no un funcionario de la Asamblea Nacional, es que este juicio se va a retomar primero cuando los señores vuelvan de la vacancia legislativa y luego cuando se sustancie y despache el juicio político que ahora está en tramitación en contra de la ministra del Interior, de la doctora Mónica Palencia. Entonces han dicho, bueno, se despacha eso y venimos con lo otro. Varios tiempos políticos van a coincidir ahí. Primero, en octubre renuncia el señor Cronfle a la presidencia de la Asamblea Nacional porque va a inscribir su candidatura a la presidencia de la República y por norma constitucional él tiene que presentar su renuncia antes de la inscripción de la candidatura. La pregunta es, y bueno, ¿y qué tendría que ver esto con el juicio político a la fiscal? Mucho. Muchísimo. Porque quien va a asumir el control en la presidencia de la Asamblea Nacional es el correísmo. Entonces, primera gran coincidencia de que hagan esperar la vacancia, de que hagan esperar el juicio político a la ministra Palencia. Que dicho sea de paso, espero que realmente no prospere ese otro juicio político también, ¿no? Entonces, ahora sí, cuando el correísmo tenga el control de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Donde además el correísmo tiene el control de la Comisión de Fiscalización y Control Político, bueno, ahora sí, vamos con el juicio de la Fiscal General del Estado. Y luego, porque esto más o menos va a pasar en octubre, eso se tramitará en un mes o en un mes y medio, cuando ya tengamos candidaturas inscritas y sepamos realmente de toda esa caterva de aventureros electorales que quieren estar en la papeleta, ¿cuántos finalmente van a ser candidatos? Entonces vamos a empezar ahí sí a ver
realmente cuáles son las posturas de cada organización política respecto de este juicio político. Vea, yo discrepo habitualmente con la gente de Construir, pero si acaso aquí hay que reconocer coherencia respecto de la posición de las organizaciones políticas frente a este improcedente juicio político contra la fiscal. Es solamente la de Construye. Construye sostuvo su posición de no admitir al trámite la acusación constitucional cuando el CAL la pudo inadmitir y no lo hizo, y ahora mantiene una posición coherente de decir, bueno, siempre sostuvimos que el juicio político no procedía y por lo tanto ahora nosotros no votaremos por la censura y destitución. Pero de los otros partidos, francamente me asombra, porque el PSC y el movimiento ADN en su momento indicaron que el juicio político debía tramitarse. Y pese a que el juicio político tiene una cantidad de señalamientos que ni siquiera implicarían la responsabilidad, no solo política, sino ni siquiera administrativa de la fiscal general del Estado. Por ejemplo, ¿qué es esto de acusarle a la fiscal o de pretender su censura y destitución? Porque no hay el suficiente número de fiscales por densidad poblacional. ¿Eso es culpa de la fiscal o es culpa del Consejo de la Judicatura? ¿Es responsabilidad jurídica de la fiscal nombrar fiscales de carrera o esa es atribución constitucional del Consejo de la Judicatura? Entonces, a ese nivel de desconocimiento se llegó, entre otros señalamientos que se hacen, ¿no? En la acusación constitucional promovida por el correísmo, pero que con los votos del PSC y con los votos también del partido de gobierno, pues ese juicio político vio la luz. Caso contrario, el tema hubiese quedado ahí y no estaríamos discutiendo sobre si van o no van a haber los 70 votos para una censura y destitución de la fiscal. Doctor Quintana, buenos días una vez más, es Eduardo Mendoza Paladines. En el mismo contexto y para resumir, es decir, este juicio es 100% político, ¿no verdad? No tiene nada que ver que otra cosa que sea un juicio más que político, partidista, ¿no verdad? Del sector que no quiere estar en un problema y piensa que la fiscal general es un óbice para sus expectativas y para sus metas. Este juicio es una revancha política de una organización política, tratemos de ser respetuosos para no llamarla como corresponde, porque ha habido una funcionaria que se atrevió a ejercer sus competencias, a ejercer la titularidad de la acción penal pública y llevar al banquillo de los acusados a los grandes líderes de esta agrupación política. Si hay algo que el correísmo, evidentemente un movimiento absolutamente autocrático y personalista, no le va a perdonar a la fiscal, es haber procesado al señor Rafael Correa, tener privado de la libertad al señor Jorge Glass, no solamente por el tema Odebrecht, sino ahora también por el tema reconstrucción de Manabí, haber promovido que una gran cantidad de ex altos funcionarios hayan tenido que salir del país para evadir la justicia y que hoy están regresando para ser candidatos a la Asamblea Nacional. Eso es lo que no le perdona. Claro. Ahora, eso es todo. Esa es la base del juicio político, es una revancha. Y lo han querido disfrazar con una acusación constitucional mal hecha, acusándole a la fiscal de cuestiones que incluso, como en el ejemplo que le ponía, no son atribución de ella. Entonces, si el correísmo estima que el país necesita más fiscales y que el Consejo de la Judicatura, que es el órgano que nombra fiscales, no los ha nombrado, ¿a quién tiene que imputarle la responsabilidad política? Por incumplimiento de funciones al Consejo de la Judicatura, pero no es competencia de la fiscal. Y así podríamos seguir enunciando las 4 o 5 imputaciones que le hacen en esa acusación constitucional a la fiscal general del Estado, ¿no? Muchas gracias, mi querido doctor Quintana. Clarísimo y espeso, como siempre. Le mandamos un abrazo, gracias por la espera y seguiremos conversando, Dios mediante. Muchísimas gracias, doctor Ismael Quintana. Un abrazo para ustedes, mis queridos amigos. Buenos días. Gracias a usted también. 9:19 de la mañana, saludamos a Andrea González, está con nosotros.